bonita, hoy conectados en un domingo de Live con María José, un domingo más, un domingo lleno de energía y con un tema que trae un gran debate y una gran curiosidad, muchas dudas y tanta gente escribiendo en ese privado acerca de los videojuegos, aliados o enemigos. Y aquí está el tema del día de hoy, que nos vamos a conectar con un invitado de categoría también. Hoy despierta muchas dudas de este tema, un tema que nos trae la reflexión de pensar, ¿serán aliados, serán enemigos? Y de qué manera nosotros podemos verle las ventajas o las desventajas. En el día de ayer da la curiosidad de que uno de mis pacientes de hace mucho tiempo me decía que hablábamos mucho de la parte negativa, pero que hoy en día hemos dado la vuelta a los videojuegos y que de una u otra forma se han convertido en unos grandes aliados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son dispositivos electrónicos que tienen la capacidad de crear una adicción, pero al mismo tiempo, si nosotros utilizamos unos videojuegos que sean asertivos, pueden llegar a ser el contexto de regular un TDAH, que es importante también establecerle las rutinas y establecerle un compendio de características determinantes. ¿Cómo influye el videojuego en el TDAH, en el cerebro? Eso es algo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Y antes que nada, bueno, mi nombre es María José Suárez Nóbrega, yo soy especialista en el TDAH, ya muchos años de experiencia, 32 años de experiencia en la materia, y bueno, vamos a estar hablando con un invitado que también es de gran importancia y que él tiene la experiencia como TDAH, y él nos va a dar, el señor Pedro, que nos va a dar la experiencia de su interacción con los videojuegos y cómo ellos tuvieron una gran influencia en su vida. Y sin más ni más, bueno, yo le voy a dar la apertura al señor Pedro para que nos pueda dar su experiencia. Aquí ya lo tenemos. Mientras tanto, antes de llamarlo, voy a colocar aquí el tema. Vamos a ver qué gente se me conecta en el día de hoy. Los videojuegos. Ok, vamos a ver. Aquí hay otra personita que está conectada. ¿De dónde te conectas? Mientras yo voy colocando aquí el tema del día de hoy. Hay mucha gente que considera que son aliados. Hay otras personas que dan en la connotación de que son enemigos. Y vamos a ver de qué manera podemos llegar a unificar algunos criterios. Si es la regulación o no es la regulación que debemos utilizar en materia de los videojuegos para poderlos hacer, que se puedan hacer uso de la manera más regulada. Ok, vamos a estar claros de una cosa con los videojuegos. Los videojuegos son algo que están en popa desde hace muchísimos años, y regularlos de una manera no condicionada, de una manera no regular, puede incomodar a una persona con TDAH o a una persona que no sea neurotípica. ¿Por qué? Porque es algo que como niños, como adolescentes, hasta como adultos, tenemos el vicio de querer jugar, y sobre todo ahora que se hacen comunidades, en donde yo hablo con mi amigo de trabajo, hablo con mi amigo de la escuela, hablo con otro adolescente, y nos ponemos en contacto. Cuando se rompe o se regula esto de una manera inasertiva, puede traer algo que se convierte en un enemigo como tal. Tenemos a Carialis también aquí conectada, a Última Bersanrana. ¿De dónde se conecta esta gente bonita? Nosotros estamos aquí desde España y desde Portugal conectados. Y bueno, sin más ni más, voy a dejar de compartir esto para mandarles una invitación a Pedro. Vamos a buscar aquí a Pedro. Ok. Vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, gente bonita, ustedes conectados allí en una sola plataforma como Instagram, en donde nos van a dar... Hola, ¿cómo estás, Pedro? Buenísimas noches, María José. Muy, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, encantada de tenerte aquí en el programa, y sobre todo de algo muy importante, hablando de un tema que tiene muchas aristas, y es un tema tan importante porque un TDAH que no le gusta un videojuego. ¿Cómo no le gusta un videojuego en donde el videojuego tiene tantos estímulos y al TDAH le gusta tanta diversidad de estímulos? Le gustan los ruidos, le gusta el movimiento, y solamente mover estos dedos y mover los ojos y tener un cerebro en movimiento constante es algo que le atrae al TDAH. Yo voy a empezar por lo más básico. Así. ¿El TDAH realmente son buenos o malos en un niño, o depende de los factores? ¿Qué me dirías tú de eso? Pues a ver, yo, como todo en la vida, yo siempre digo que las cosas no son ni buenas ni malas por sí mismas. Al final es la conciencia con la que usas cualquier cosa. Entonces, todo depende también del tipo de juego que uses, del tiempo de uso que se le dé
y de la edad del niño también y de la supervisión que tenga de los padres, del control que tenga. Entonces, yo siempre digo que pueden aportar beneficios los videojuegos, pero también pueden generar problemas si luego eso se desplaza a otras áreas de vida. Entonces, en verdad no existe. Yo desde que me enviaste de lo que íbamos a hablar, he estado investigando con evidencia científica sobre lo que íbamos a hablar. Entonces, no existe evidencia de que los videojuegos pues, pueden ser perjudiciales en sí. Entonces, el impacto al final depende del contexto y del uso que se le dé. Yo siempre digo que los videojuegos son una herramienta, como todo en la vida, y como cualquier herramienta pueden ayudar o perjudicar, pero según la conciencia con la que se use. Al final Sí, es toda la conciencia con la que la uses. Las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son. No sé si estás de acuerdo. sí, yo estoy totalmente de acuerdo y algo muy importante es también conocer las características de la persona que está utilizando el videojuego. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de un TDAH que es impulsivo y voy a ponerle un videojuego que trae la impulsividad, por supuesto voy Así a es. exacerbar este comportamiento. O si es negativo, negativista o desafiante, por supuesto si el juego va hacia la impulsividad, él por supuesto va a desafiar más el día a día. Y algo que tú mencionaste es la frecuencia. La frecuencia como se utiliza el juego. Si él va a estar 4 o 5 horas aislado en el juego, por supuesto que él no va a querer hacer otra actividad y se va a mostrar reacio a convivencia, se va a mostrar reacio a querer interactuar a los límites. Y algo muy importante, yo pienso que los videojuegos son unos aliados en cuanto a los límites. ¿Por qué? Porque yo puedo negociar con un chico, mira, tú vas a jugar ese juego media hora, y siempre y cuando, bueno, te bañes como debe ser, arregles tu mochila, vayas bien en la escuela, y tú puedes llegar a un contexto porque también existe esto de que el niño cuando se le impone el no, el no, el no en el TDAH, resulta ser un gran desafío, porque el no induce que lo voy a hacer, el jamás Totalmente. induce que lo voy a hacer más. Entonces, este tipo yo diría que son sinónimos de la palabra no, es un desafío para el TDAH, es decir, yo lo voy a hacer con más frecuencia. Ahora, estos niños que se enganchan y se enganchan en los videojuegos, ¿qué me puedes decir de la parte positiva o lo negativa? ¿Por qué el TDAH se engancha de esta manera tan arraigada a los videojuegos? Al final, en un cerebro neurodivergente, en un cerebro TDAH, yo creo que sí hay muchos más riesgos. Entonces, no creo que todos desarrollemos una adicción en sí. Porque, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Que el sistema de recompensa es mucho más sensible que en un cerebro neurotípico. Entonces, también necesitamos recompensa inmediata. Entonces, también tenemos una característica que es la búsqueda de la novedad. Que yo, a ver, yo estoy diagnosticado de TDAH hace 2 años y medio, pero desde ahí me he volcado en investigar el por qué me pasaban ciertas cosas. Y la característica de la búsqueda de la novedad es lo que nos mantiene la motivación. Entonces, yo ahora recuerdo cuando se puede diferenciar, ahora que estoy más consciente de los síntomas del TDAH, se puede diferenciar la adicción del hiperfoco. De cuando puedas estar en un videojuego en hiperfoco a cuando ya resulta una conducta adictiva. Entonces, el videojuego yo creo que no crea una vulnerabilidad. Lo que hace es aprovechar esa vulnerabilidad que tenemos, que ya existía, y lo que hace es que la agudice. No sé si está de acuerdo. Entonces, sí tenemos una... A ver, yo digo que tenemos triple D, que es deficiencia de dopamina. Al final, el sistema de recompensa lo tenemos mucho más sensible, entonces vamos buscando en esos estímulos que nos dan, por ejemplo, los videojuegos o cualquier otro tipo de sustancia, nos dan picos de dopamina. Entonces, es una manera también inconsciente de medicarnos. Exacto. Corrígeme, si no... Es más, No, mira, no, tengo un libro muy interesante que se lo recomiendo a todo el mundo que se llama ¿Eres tú, soy yo o es el TDAH adulto? es Que un libro voy muy a interesante. es muy, muy interesante, que dice que incluso en niños físicamente hiperactivos, el rasgo de la hiperactividad puede desaparecer en la adultez, pero, y a ciencia adulta más sutil, como una dedicación incansable a navegar por internet o a los videojuegos. Mi padre tenía TDAH, él murió, va a hacer 2 años ahora, y él no sabía que tenía TDAH. Eh, Como ya sabrás, también tenemos una gran carga genética de papá y mamá, entonces yo me parezco mucho a él. Y ahora sé por qué se tiraba horas y horas insaciables e incansables buscando cosas por internet. Era una manera inconsciente de regularse. Creó un mundo a través del ordenador, estaba adicto al trabajo
y ahora lo comprendo muchas cosas de él. Él murió y no lo sabía. Y yo parte de este camino lo hago también por él, por dar voz a muchas cosas que él no pudo entender en esta vida. Fíjate, Pedro, es muy interesante lo que tú has dicho. Hay una palabra que es la regulación. La regulación en el TDAH es algo necesario que la gente lo conozca en este encuentro que tenemos. ¿Por qué? Porque los videojuegos es una forma de regularse el TDAH. Pero ¿qué ocurre? Si el TDAH no tiene una rutina del tiempo, porque ¿qué ocurre? Vamos a poner el caso que un TDAH se regule con una cuerda y él salta, él salta, él salta. Él puede durar 2 horas saltando y le gusta saltar y la dopamina sube y sube y sube. Él puede desgastarse saltando hasta que yo le diga, para. Si él tiene Sí. conciencia de que hay alguien que lo está regulando de manera intermitente afuera y le dice, mira, solamente va a ser 20 minutos, y él sabe que en 20 minutos se va a parar, él va a pararse y sabe que se reguló. Ahora, ¿qué pasa con los Necesitamos instrucciones videojuegos? claras. Exacto, y muy Necesitamos puntuales. Por instrucciones ejemplo, claras. 20 minutos es saltar. Pero si yo le digo 20 minutos, Pedro, vas a saltar porque te vas a sentir mejor y te vas a estar más fresquito, tú te vas a quedar en el fresquito y vas a saltar veinte Así mil es, veces. ¿Ok? así Entonces, ¿qué es. ocurre? ¿Qué ocurre con todas estas situaciones de vida? Los padres muchas veces se sienten culpables porque hay una cantidad, yo diría, de bombardeos externos, ¿no? Que los videojuegos, que los videojuegos, que los videojuegos. Los videojuegos van a existir de por vida. Y los videojuegos van a Totalmente. ser un regulador del neurodivergente y el que no es neurodivergente. ¿Y qué ocurre? Yo no puedo agarrar y eliminar al TDAH en el videojuego. Lo que yo tengo es que tanto a uno como al otro, porque también el otro también se encaja en viciarse, regular el tiempo, porque el tiempo es un recurso que yo diría, no es solamente porque te vicias, el tiempo es un recurso no renovable que es importante evaluarlo, concentrarse, porque ¿qué ocurre? El Además, TDAH puede, nosotros no percibimos el tiempo de exacto. manera normal. ¿Es Entonces, ahora o no ahora? Entonces, exacto. Entonces, ¿qué tenemos ocurre? también. De repente él empieza a jugar a las 2 de la tarde y ya son las 8 de la noche y no se da cuenta que es oscuro. Yo podría a las 2 de la tarde, ya a las 3 de la tarde, mantenerlo ocupado yendo al parque, hacer otra cosa, o de repente hacer una actividad artística, o de repente hacer otro tipo de cosas, y él sentirse que está ocupado, porque esa es otra cosa. Cuando el TDAH llega a la noche y ve que solamente hizo una cosa, puede caer en una frustración porque dijo, no hice nada. Así Entonces es. también eso, Y aunque eso, hagamos muchas cosas, ¿eh? Aunque hagamos muchas esa. cosas, mi mente también me autosabotea. Dice, Pedro, no ha hecho nada. Digo, ¿cómo que no ha hecho nada? Se ha hecho 20.000 cosas. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te delimitas una cantidad de marcar una rutina con tiempos bien limitados y que tú te des cuenta, bueno, me dio tiempo de yo regularme con el juego, me dio tiempo de yo hacer mi actividad deportiva que me ayuda a oxigenarme, me dio tiempo de hacer mi tarea que es la que tengo que hacer, me dio tiempo de preparar la comida que no la sabía hacer, me dio tiempo, yo empiezo a regular. Entonces, yo podría decir que el videojuego es un aliado porque me ayuda a regular. Ahora, ¿cuándo debían los padres gestionar que no están haciendo algo mal al utilizar el videojuego? ¿Cuándo tú crees que los padres no lo deben ver como algo malo? A ver, aquí en la pregunta que me pusiste, que me enviaste, que era cuando muchos padres sienten culpa. Yo siempre digo que la culpa es el primer mecanismo que tiene nuestra mente, nuestro ego, para sentir que hemos hecho algo más mal. Entonces, más que culpa es responsabilidad. Deberíamos de mirarlo del lugar de la responsabilidad, porque la culpa enferma. La responsabilidad sí abre un campo de posibilidades ante una situación y a otras soluciones. La culpa lo que hace es que sintamos culpa por algo que probablemente nunca nos han enseñado a gestionar. Entonces, lo primero sería ellos aprender, los propios padres aprender a regularse y a identificar cuando es la culpa o cuando se identifica con la culpa o cuando la responsabilidad. Pero yo, por ejemplo, lo que le diría es que no prohibir por tener un sistema de prohibición, prohibir por prohibir, enseñar autorregulación, donde ellos mismos primero se trabajen, que haya normas muy, por ejemplo, también, como tú has dicho, eh, avisos. A mí no me puedes cortar un videojuego del momento, me tienes que avisar. Antes de terminar, por lo menos venme avisando de que quedan 5 minutos para cortar, porque es otra característica nuestra. Cuando no nos avisan de cosas y estamos en un sitio en hiperfoco y de repente nos quitan, volvemos impulso. Y por ejemplo, un acompañamiento, que los padres acompañen, porque al final la autorregulación es lo que te va a acompañar toda la vida. Poner un límite a un hijo te puede proteger en cierto momento,
pero enseñarle a autorregularse es lo que le va a acompañar durante toda la vida. Es lo que yo Exacto. pienso. Sí, hay algo que también es que he manejado, que es la anticipación, anticiparme cuando algo se va a acabar, anticiparme cuando lo voy a recibir y anticiparme si no lo voy a recibir también, porque de repente Así puede haber es. alguna actividad de que, bueno, en casa van a llegar unas visitas y no vas a poder jugar porque no puedes, pues no se va a poder dar la oportunidad, porque esto también queda en el hiperfoco de por qué no se está dando la situación, de por qué me cortaste el juego y quedé yo en saltar el último salto del juego. Entonces, ¿qué ocurre? Es lo que yo siempre hablo con las personas que están que forman parte del contexto de una persona con TDAH. Yo no puedo pensar como yo pienso, yo tengo que pensar como el cerebro de una persona neurodivergente. ¿Por qué? Así Porque es. ellos tienen una particularidad, el tiempo no lo tienen, la manera de cerrar conflictos, le cuesta cerrar conflictos. Es decir, él va a quedar con el hiperfoco, me apagaste el aparato y yo quedé con el muñeco así parado y ¿qué pasó con el Así es. muñeco? Y se queda así, se queda ahí bloqueado. Ahora, hay juegos que estamos muy claros que hay mucho ruido, hay muchos estímulos, hay muchas cosas que pueden llegar a aumentar la hiperactividad de la persona con TDAH. Y de repente yo veo que el chico está saltando, está muy activo, se levantó con un exceso de dopamina y el chico se sienta y lo veo que él está jugando tranquilo, pero lo único que se mueve son los deditos y se mueven los ojos. Ahora, ese juego yo siento que es muy estimulante. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, que tienes el contexto del TDAH, de los juegos estimulantes cuando hay de exceso de hiperactividad? ¿Sientes que regulan o sientes que no serían no adecuados? A ver, los videojuegos, no todos los videojuegos estimulan el cerebro de la misma manera, eso está claro. Entonces, hay algunos videojuegos, por ejemplo, eh, pues que te ayudan a la creatividad, que te ayudan en objetivos claros también. Eh, También tenemos que ver en la época en la que estamos. Si tú te fijas, los videojuegos que había antes y los videojuegos que había ahora va todo muchísimo, muchísimo más rápido. Va todo, incluso los dibujos de antes y los dibujos de ahora. Entonces, eso ya de base está creando una hiperactividad interna, ya de base. Pero luego, pues hay juegos por ejemplo, te ayudan con la resolución de problemas, te ayudan a crear una comunidad. Eh, hay videojuegos que son más pausados. Yo ahora me recuerdo que yo no podía jugar a videojuegos que tenías que parar. Tenían que ser videojuegos muy rápidos. Videojuegos por ejemplo, de misterio, yo no podía jugar esos videojuegos. Ahora entiendo por qué. Entonces yo, pues, preferiría juegos que tengan una dificultad más progresiva, por ejemplo, que tengan unas pausas más naturales, que no vayan sí, todo tan loco, que incluso tengan que aumente la creatividad, te hagan ser más creativos, estilo Minecraft, que te ayuden en la resolución de problemas. Entonces, luego hay juegos que tienen recompensas infinitas, que lo que hace es que no pares, no quieras parar nunca de jugar, por ejemplo. Luego hay otros juegos en los que dentro del juego hay compras, que eso también hay que tener Okay. mucho cuidado. Se empiezan a hacer compras, y la impulsividad puede hacer. Yo me gasto muchísimo dinero en juegos. Y sobre todo esa parte del manejo del dinero que es tan difícil para el TDAH y sobre Sí, todo si hay dinero plástico, es decir, con una tarjeta, es muy peligroso para el TDAH porque el TDAH la tarjeta va dando, va muchísimo. dando, va dando, muy peligroso. De hecho, yo ya tuve un encuentro donde hablamos de el manejo del dinero en el TDAH. Esto tiene que estar regulado por una persona que esté supervisando ese tipo de Así es, cartón, para que así es. porque él no tiene contexto hasta dónde llega el cartón. Ahora, cuando se hace esos juegos que se habla hoy en día, que son entre la comunidad, por ejemplo, tú te conectas con el señor que está, voy a exagerar un poquito, por ejemplo, el señor que está en Italia, o te conectas con el de Portugal, te conectas de diferentes partes. Esa interacción, ¿cómo es tan beneficiosa para el TDAH? Porque es crear una comunidad Bueno, diferente. sí, a ver, mira, siempre hay que diferenciar que una cosa que yo trabajo muchísimo en la compañía es la identidad. Si al final tú te creas una identidad a través de ese videojuego y fuera del videojuego no eres capaz de hacer lo mismo en tu vida, pues ahí sí deberíamos mirar que hay un problema. Pero, por ejemplo, los videojuegos pueden mejorar habilidades, siempre hay matices, porque, por ejemplo, pueden entrenar habilidades cognitivas, Ujú. estar en presente. Los videojuegos, yo siempre digo que
no sustituyen a un tratamiento de TDAH, porque muchas personas me dicen, es que yo me siento mejor, eso no te lo va a curar. Entonces, Exactamente. puede haber mejoras, sí puede haber unas mejoras moderadas, mejoras en la atención, puede haberlas en algunos juegos, en la memoria de trabajo, en la función ejecutiva, pero claro, la transferencia luego a la vida diaria es muy limitada. El beneficio que te puede dar el videojuego para luego a la vida diaria es muy limitado. Entonces, los videojuegos pueden entrenar habilidades, pero lo difícil es luego conseguir que esas habilidades se extrapolen de la pantalla y aparezcan en tu vida real. Porque luego en tu vida real también tienes que crear un contexto. Sí, Entonces, y yo hay una pienso que sí, 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 dime. no, que yo pienso que sí, que pueden mejorar ciertas habilidades, pero siempre es todo con un matiz. No, Ok, no hay que darle el poder. Hay gente que le da mucho poder a cosas externas. Al final, las habilidades solamente se consiguen trabajando en ti, en tu autoconocimiento. Que todo con lo que tú te relaciones puede ayudar, sí, pero siempre con más. Entonces pueden ok. entrenar habilidades, diría que sí. Ok, porque fíjate que hay algo muy importante. La personalidad y la autoestima del TDAH tiene que estar bien solidificada. ¿Por qué? Porque llaman la atención, lógicamente, muchos son dispersos, y llaman la atención y también hay acciones que ellos realizan que pueden atraer a las personas a observarlo. De repente, bueno, se les cayó una cosa, de repente están focalizados en algunas cosas que no tienen nada que ver con un asunto en particular. Pero yo conozco muchos que se relacionan socialmente bien. ¿Por qué? Porque disfrazan, es como un camuflaje. Y saben llevar muy bien ese camuflaje. ¿Por qué? Porque se torna muy divertido, pero al mismo tiempo esa diversión que disfrazan tapa aquella irregularidad de la conducta. ¿En qué sentido? Claro. Bueno, no lo sé hacer bien, pero me estoy riendo con la compañera, estoy tratando de pasar el tiempo, estoy tratando de ayúdame, 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 y consiguen que los ayuden al final. Porque tengo mucha gente que yo he integrado en empresas que suelen ser lo máximo. Y de hecho, cuando yo voy a hacer una supervisión, dice, ay, el muchacho es fascinante. Pero cuando yo le voy a preguntar, él me dice, mira, yo no sé cómo desenvolverme bien, pero yo he salido a flote. ¿Y qué ocurre? Ha sido por su diversidad, también ha sido porque sociablemente se adapta, tiene una cosa que conversan bastante muchas veces y tienen esa facilidad de relacionarse. Ahora, sí, Tenemos unas cualidades espectaculares. Lo que pasa es que muchas veces, en la mayoría de casos, van tapadas por una identidad que se ha creado a través de esos traumas, esas experiencias pasadas que han programado la identidad actual. No es suficiente, nos sentimos culpables por todas esas veces que hemos querido hacer cosas y no hemos podido sostenerlas. Entonces, al final, somos seres que tenemos unas cualidades impresionantes. Pero claro, yo siempre digo una cosa, antes de aprender cosas nuevas, primero hay que desprogramar esos aspectos de nuestra personalidad que nos limitan a día de hoy. No sé si estás de acuerdo conmigo, porque a mí de qué me sirve obtener información sobre cómo funciona un cerebro neurodivergente, que es muy importante si internamente, a nivel subconsciente, no hemos sanado esa sensación de culpa y de insuficiencia. Sí, vamos a tener información, pero en una persona que se siente insuficiente. Entonces, no sé si está de acuerdo conmigo. El TDAH para mí es una puerta de entrada para mirar mucho más profundo. sí, y fíjate, una de las claves que se trabaja mucho con el TDAH es su nivel de seguridad. Indistintamente el TDAH tiene una potencialidad que no lo tienen Se muchas corta un personas poquito. neurodivergentes y no de neurodivergentes, que es la cuestión de la creatividad, de la espontaneidad, y eso le hace ellos tener mucho alcance. Entonces, muchas veces yo he tenido que hablar con pacientes o con personas que tienen TDAH y decirle, mira, tú tienes la capacidad de adaptarte. Es cuestión de que si no sabes, es cuestión de preguntar y si no lo entiendes, pídele que te repitan 3 veces, porque tú tienes el derecho a que te Claro, repitan 3, 4, 5, 6, 7 veces hasta que te digan. Y ellos me así dicen, es. no, pero es que la gente está mal visto, pero yo preguntaba hasta que cansaba. Y eso me pasaba a mí, y yo no soy neurotípica. Entonces, es algo importante que las personas tienen que aprender a desaprenderse de las creencias limitantes, de Así que, es. bueno, porque este Así es. pregunta tanto es fastidioso, o porque este pregunta tanto es mal visto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El TDAH necesita como mínimo 3 repeticiones para poder focalizarse, porque en la primera, bueno, ella como que algo dijo, la segunda, sí dijo, y en la tercera, ya entendí lo O que dijo, más, o más. o Mira, más. un dato curioso, justo ayer estuve viendo un libro de comunión, de mi comunión, y en el libro de comunión, cuando fui a firmarle a mi hermana, tardé 3 veces en firmarle. Primero firmé en mi libro, me equivoqué. Luego firmé en el suyo, sin equivocándome. Y ya a la tercera
pude firmarle bien. Entonces, al final, las personas con TDAH siempre digo que a llegar vamos a llegar, pero vamos a tardar un poquito más y nos va a costar un poquito más trabajo, pero al final llegamos a los sitios. Claro, Y y si a una de eso le las cosas, unimos una compra... Sí, sí, no, dime, perdona. no, y una de las cosas es que a veces nosotros nos sugestionamos de que la cabeza, por decirlo así, el jefe, no comete errores y muchas veces el jefe también comete errores. Y es algo que yo Claro, siempre les digo a las personas que tienen TDAH. No te vulnerabilices de que tú eres el que tiene el problema. El problema lo tiene todo el mundo porque las personas también se caen, las personas también dicen tonterías, las personas también llegan tarde a una reunión, las personas, todo eso. Yo, por así es. ejemplo, yo siempre llego tarde a todas las reuniones, siempre. Desde que nací, yo creo que llegué tarde. Y no Entonces, pasa nada, ya está. y no he matado a nadie, no he robado a nadie y no ha pasado nada. Ah, que a veces si Mira, no lo entiendo lo pregunto 1000 veces. E inclusive, fíjate, yo vivo en un país que no habla en el idioma que yo hablo, no lo hablo perfectamente y en una reunión antes de participar escribo el mensaje en el idioma, lo leo y digo, bueno, aquí nos lanzamos, si dije algo que no estuvo bien, aquí lo lancé. Y sé que hay algo de así las es. 1000 palabras, una que no estuvo muy bien, pero ahí lo dije. Porque, ¿qué pasa? Si Mira, te pones a ver, el TDAH también puede hacer esto, lo que me está pasando a mí. ¿Qué me claro que ibas a sí. decir? Nada, yo te iba a decir que yo hay una cosa que siempre la llevo presente en las personas que me piden consejo, y es que yo les digo que no puedes cambiar una forma de ser de un día para otro. Tú vas a seguir siendo impulsivo, vas a seguir aprendiendo cosas, eso va a seguir pasando. Lo único que cambia es cómo tú te relacionas contigo mismo a través de lo que pasa afuera. Yo, cuando ya pierdo las llaves de mi coche y no la encuentro, yo ya no me siento culpable. Entonces, no cambia el hecho externo, cambia cómo tú te relacionas contigo mismo a través de lo externo. Y eso es la clave para empezar a sanarte. Porque si pretendemos de un día para otro dejar nuestra impulsividad, es imposible. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a relacionarnos con nosotros mismos según lo que pase fuera. Eso es Exacto. para una de las ideas claves para empezar a sanarte. Aprender a relacionarte con un sistema de pensamiento que vibra en culpa, en insuficiencia y decir, vale, no soy un desastre, estoy aprendiendo a conocerme. Cómo te hablas Sí. también crea tu identidad, la manera en la que te hablas. Y para mí eso es clave en el TDAH. No, y fíjate, hay una cosa importante que tú hayas manifestado, que la genética es un factor determinante. Hay algo que tú conociste de tu padre y lo observaste y te das cuenta que este patrón se repitió contigo y tú estás en un proceso de investigación y te das cuenta Así que es, en algún momento hubo algún calificativo no positivo que le hubiesen dicho a tu padre o te lo dijeron a ti y tú has venido venciendo barreras y barreras y barreras que ahora, por ejemplo, que tú pierdas las llaves, tú dices, bueno, esto realmente es una tontería. Pedro, vamos a buscar la llave y de repente te puedes reír y decir, bueno, ¿será que yo vine claro, realmente? Hasta te puedes preguntar si viniste con el carro o no viniste con el carro. así Y es, fíjate que yo las muchísimas etapas, veces. yo al final del día voy siempre a un lugar y es donde me canso más. Y siempre pareciera que tuviera TDAH porque pierdo la llave. Siempre pierdo la llave. Y siempre digo, este es el peor capítulo del día, pues tengo que buscar la llave en la cartera y tiene muchas cosas en la cartera y empiezo a meter la mano y empiezo a meter las manos y es hasta que consiga la llave. Entonces, ¿qué ocurre? Las mismas cosas que pueden pasar a una persona con TDAH le pueden pasar a una persona no neurotípica Totalmente. cansada. Entonces, hay algo Pero lo que que es pasa es que la... en el cerebro Ujú. TDAH es más intenso, ¿eh? Es mucho, mucho más intenso. Pero sí, en el cerebro TDAH es mucho Sí, más intenso. es mucho más intenso, ¿sabes? Es mucho más intenso por el hecho de que nosotros no sabemos procesar errores. A nosotros nos cuesta mucho entender las situaciones de duda, de incertidumbre, de no fracaso. No somos tan, Así es. nosotros no sabemos cómo llegar al fracaso social. Y el fracaso social existe en cualquier vertiente. Saludos a todas las Sí. personas conectadas. Aquí hay una persona que te saluda, Oscar Bueno, Nuto. Oscar, encantado. Gracias Ok, por estar por aquí. ok, aquí hay algo No había gente importante en que, TikTok. No, perdón, que es que había gente en TikTok que le he dicho que se metiera aquí a TikTok. Hace poco me hice el perfil y se me hizo un reel viral y me está dando el TikTok. Así que gracias ok, a todos vosotros. saludos a todas las personas conectadas. Perdón que Aquí te he cortado. dice, Ocanuto dice, el TDAH es con la condición, no es una enfermedad. No es una enfermedad. Exactamente. Pero sí tenemos que Además, no estar hay un claro de una cosa. déficit. No hay Hay ningún algo, déficit de nada. Hay hiperatención. No estamos y hay algo trastornados. Es importante. El que, TDAH es algo que se nace
y fallece con el TDAH. Y es algo que se adapta Así y es, se modifica. Es igual como yo le decía a la gente. Si yo con diabetes tengo que tomar una medicación, el TDAH tiene que tomar una medicación. El TDAH no es extraterrestre y el diabético tampoco es extraterrestre. Es decir, todos somos totalmente. iguales. ¿Ok? Yo Aquí siempre tenemos digo, a mira, Chana el TDAH es que perdón que te he cortado, que es otra característica de TDAH, que te he aquí hay cortado. una Chana cultiva de Colombia también. Gracias por transmitir tus Encantado, conocimientos. Sana. ¿Ok? Sí, me Aquí, comentó que era el directo y se lo he dicho. Mira, lo que estaba diciendo antes, yo siempre digo, el TDAH no se cura porque no hay nada que curar. Simplemente hay que entender que es un cerebro que percibe la vida de manera diferente porque tiene un cableado, por decirlo de alguna manera, distinto al de un cerebro neurotípico. Entonces actuamos más por curiosidad, actuamos más por motivación y sobre todo desde la emoción más que desde la lógica. Es un cerebro que actúa por curiosidad sobre todo. Necesita mucha emoción. Entonces, hasta no se cura. Simplemente se aprende a vivir con ello en un mundo neurotípico. Y cuando ok, aprende a vivir con ello, es maravilloso. exactamente. Y algo muy importante es, eh, nosotros somos una comunidad general. Todo, ser una persona especial es ser una persona única. Es decir, todos somos especiales. Ana Blasio Así también es. nos dice y nos manda un saludo desde Venezuela. Gracias por todo. Y Anita también, 183, también nos manda un saludo. Ahora, imagínate una persona, un niño, vamos a llamarlo un niño de 10 a la adolescencia que Sí. tiene una rabieta porque le apagaron una consola de video. ¿Qué me puedes decir tú? ¿Cómo podemos calmar a un niño que tiene eso? Porque eso vendría siendo para mí un enemigo en la persona que le apaga el dispositivo electrónico. ¿Cómo Perdón, tú, en tu experiencia, me puedes decir que se puede calmar una rabieta de una persona con TDAH que se le apagó la consola de video sin anticipación? que se le apagó, dices, No, ¿no? no se la apagó, se la La, apagaron. la consola. Ah, vale, es que lo primero es no cortar la partida de golpe, porque como me corta la partida de golpe ahí ya la tenemos libre. Eso sería el primer, lo primero que diría. Pero bueno, ya una vez que se ha hecho, avisar, sobre todo avisar 20, 15 minutos antes, rutinas fijas para que ese niño, antes de empezar, que por lo menos haya tenido claro que va a ser una hora de juego, me lo invento. Eh, Luego, si se enfada, también hay que validar esa emoción. Yo pienso que la ira no es mala. La ira expresada no es mala. Ahora, la ira proyectada es distinto. La diferencia entre proyectar una emoción y expresar una emoción es que cuando tú proyectas estás buscando un culpable de fuera. Mientras que tú cuando expresas reconoces que tienes ira y no es malo. Las emociones son energía en movimiento y tienen que ser aprendidas a sentir. Entonces, valida esa emoción. Si se frustra, no pasa nada. Que se frustre no es malo. Por ejemplo, yo pienso que no es malo. Eso. Ok, Entonces, yo pienso que el cerebro con TDAH no necesita más gritos. Lo que necesita es más anticipación y más estructura. Las cosas ok, claras, claridad, no intensidad. No necesitamos más esfuerzo, necesitamos más claridad. Entonces, los gritos no sirven de nada. Al revés, ok. hacen que nos volvamos Fíjate, más en contra. Fíjate, yo como especialista pienso que primero hay que utilizar siempre la anticipación y pensar en un cerebro neurodivergente, en donde hay una corteza cerebral que necesita apoyo, no necesita distorsión, no necesita ruido, no Sí, necesita alteración. Pues mientras yo altero, lo pongo una hiperactividad y pongo un desafío, una impulsividad. Aquí no necesito esto, alterar a la persona. Por tanto, yo considero que si vas a poner un niño, adolescente, adulto, el que sea, a ponerlo en un videojuego, la persona tiene que tener todas las herramientas para saber cómo manejar a una persona que tenga un videojuego y tenga TDAH. Primero, eso es. ponerle el límite en el tiempo. Segundo, darte cuenta que yo no puedo llegar con agresividad a apagar una consola, porque sabes que lo Ya, vas a alterar y vas a crear un hiperfoco. Y la persona con hiperfoco, con TDAH, sufre muchísimo. Muchísimo, ¿por qué? así es. Porque lamentablemente no son 5 minutos, no son 10, puede durar todo un Mm, día con el hiperfoco todo el y día. autolastima. Y lo peor del caso es que no autoagrede el contexto, se autoagrede el mismo. ¿Por qué? Porque se siente mal, porque se siente frustrado, porque no entendió por qué, porque se quedó con el muñequito ahí parado en su cabeza, porque no funciona, porque se desregularizó. Y algo importante, porque no consigue seguir otra rutina de la misma manera adecuada. Por tanto, piensa cuando vayas a actuar con una persona con TDAH si el manejo de impulsividad,
si hay agresividad y si hay gritos en el contexto, porque no va a funcionar igual. Aquí, Así. Además, Canuto además dice, una cosa, ujú, vale, no, que no, quería no, dime. apuntar una cosa, quería dejar un apunte, de todas formas tú me corriges, que tú eres la experta en esto. Eh, Has dicho un niño con 10 años y de los 0 a los 7 años cuando se crea nuestra identidad. Luego, en los siguientes años de la adolescencia es cuando se va consolidando la persona con la que relacionamos hoy en la actualidad. Tenemos 40 años y creemos que reaccionamos al presente, pero esa reacción viene condicionada por una identidad que se formó en la infancia sobre todo. Entonces, por eso, en esos años de vida, los primeros años de vida, es cuando más tenemos que inculcarle a los niños esos valores y esa regulación, esa manera de ver el mundo. Es lo que yo pienso. Porque al Ok. final la mayoría de adultos somos adultos que, como no nos han enseñado, las respuestas que tenemos cognitivas de lo que pasa afuera vienen influenciadas por una programación pasada, por una identidad que se Exactamente. creó en la infancia. Sí, hay algo muy importante, tienes que conocerla. Para tú poner y responsabilizarte de una persona con TDAH y tener la responsabilidad del contexto de un videojuego, porque el videojuego tiene la característica de que tiene un ruido, tiene un sistema, puede ser formador, puede ser no formador, porque si tiene mucha violencia puede atacar el sistema también de esta persona y activarlo de una manera no positiva. Entonces yo tengo que tener la responsabilidad de darme cuenta de que este juego lo activa bastante, voy a ponerle cierto tiempo y voy a negociar. La negociación con el TDAH Así es es. maravillosa. Es maravillosa en que no solamente en estímulos Muy cognitivos, maravillosa. muy maravillosa, es muy maravillosa Y totalmente. la negociación y la negociación y los retos. Ponerle un reto, poner retos a que tú no eres capaz de hacer esto en tanto tiempo. Y yo mismo digo, ¿cómo que no? Sí, Mira, hay porque una fíjate, persona que dice, mi yo nieto, tengo un paciente que él se llama Miguel y yo siempre le digo, Miguel, yo no siento que tú puedas hacer eso, pero yo lo voy a intentar hacer por ti. Y es inmediato, yo mira, hay empiezo a una persona que hacerlo. dice, mi nieto dice, está diagnosticado con autismo 1, TDAH desafiante, siempre es una batalla para todo, esto me está ayudando mucho. Ana, decirte que siéntete orgullosa por estar aquí nada más que aprendiendo un poquito más y muchas veces lo único que podemos hacer nosotros es obtener cada vez más información y aprender nosotros a regularnos para que podamos comprender a ese niño. Fuera de ahí, los demás se van de nuestro control porque nosotros no podemos ni ordenarle nada, ni simplemente ser cada vez más conscientes de lo que le está pasando a esa persona para que esa persona pueda eh, expresarlo mucho más fácilmente. Exacto. Aquí hay un comentario de Canuto que dice, hay que tener unos A buenos ver, hábitos diferentes y cuidarse mucho con cuidado con adicciones bien. y conductas adictivas, pero son más imaginativos y productivos. Contesta luego si quieres, claro, ¿estás medicándote? La Así. medición, que es otro tema que nos podemos ir ahora a otra charla. Yo Sí, la medicación otra tengo una charla. opinión personal, para mí, sí, yo no estoy medicándome ahora mismo, pero porque me estoy regulando con deporte, con meditación, respiración, comprensión, introspección. Entonces no estoy medicándome, pero eso es un tema aparte y que yo siempre doy una opinión personal. La medicación no es ni buena ni mala, en algunos puntos puede ser interesante, pero depende mucho del contexto, depende mucho del entorno y de muchísimas cosas más. Entonces, Ok. eso. También pienso que una persona bien buen regulada que tenga unos hábitos saludables no necesitaría ningún tipo de medicación. Pero claro, Sí, yo también eso pienso, depende de... yo pienso que la medicación depende de los casos, depende de cómo te sientes tú, depende de qué factor puede estar incidiendo en tu comportamiento que necesites, porque si hay una persona que no puede y tiene muchísima impulsividad y se está autoagrediendo, Claro, no puede controlarse socialmente, necesita. Pero si tú tienes una medicación, pero al mismo tiempo comes dulce, no haces así es. ejercicio, estás sedentario todo el día, tampoco funciona. Yo soy muy partidaria que el Yo, deporte es un compromiso el deporte, y es importantísimo y también la alimentación. La alimentación tiene mucho convenio con esto porque si yo como exceso de hidratos de carbono, como exceso, no como omega, no como lo que es el magnesio, no como ese tipo de cosas, no puede estar bien. El TDAH necesita una cantidad de compendios de vitaminas totalmente. que son necesarias porque si no, no funciona. Y de hecho, cuando tú empiezas a hacer una dieta, dieta no es que yo voy a adelgazar, la dieta es comer los alimentos que son necesarios. Tú ves la diferencia en el TDAH, porque a mí me ha pasado de Es tener que eso, niños muy medicados,
pero no funciona totalmente cuando ellos dejan de consumir azúcar, Es que hidratos de no está carbono, separado, es harina. que totalmente, la mente no está separada del cuerpo, ni de tu alma, va todo unido. Entonces, al final, si una persona está estresada, está con ansiedad, a ver los hábitos que tiene de alimentación. Y si una persona tiene algún problema de físico, igual, a ver el sistema de pensamiento cómo está, si está en estrés. Mira, a mí una cosa que me cambió la vida fue quitar los hidratos por la mañana. Solamente grasa y proteínas por la mañana. Eso a mí me cambió la vida. Porque me daban picos y me daban somnolencia. Ya, aunque sea fruta, que es saludable, que los hidratos reducidos por la mañana al máximo, quitarlos enteros y meterlos luego en otras horas. La proteína y la grasa me cambió la vida usarla. Pero bueno, que eso es para otro Sí, tema. Nos desviamos. exacto. Ahora una pregunta que yo te iba a hacer, por ejemplo, hay diferentes tipos de videojuegos. Yo no soy muy experta en estos juegos, en los videojuegos, pero por lo menos está el Fortnite, Fortnite, creo, Fortnite, y tenemos el Minecraft, que son dos juegos que sí, yo más o menos he visto en un contexto de juego en donde yo he tenido pacientes, sobre todo el primero que mencioné, en donde hay un tipo de estrés, un tipo de, vamos a llamarlo así, un poco violento, estresante. sí. ¿Qué me puedes decir cómo influye este juego en el comportamiento de un niño con TDAH? Pues ¿Lo mira, activa la eh, impulsividad o no lo activa? según el videojuego, como todo al final, depende de todo. Pero, por ejemplo, si nos vamos al, por ejemplo, en Minecraft te puede dar creatividad. Mayor a la hora de planificar, puedes volverte mejor a la hora de planificar, a la hora de resolución de problemas también. El Fortnite, por ejemplo, que es de tiro, de pegar tiros. Ahí la atención es clave. Entonces estás también entrenando una cualidad, es una cualidad, sino estás viendo de que tú no tienes, no tienes- por ejemplo, el Fortnite también te ayuda con la rapidez. Va a ser más rápido, el trabajo en equipo. El FIFA, que es de fútbol, estrategia. Estrategia, te da tolerancia a la frustración. Eso es una cosa muy buena. Pues yo pienso que las personas con TDAH, lo peor que llevamos es la frustración. Entonces, algunos videojuegos pueden ayudarte con la tolerancia Sí, a la el FIFA sí, frustración. por ejemplo, pero Bueno, por ejemplo, nosotros hemos hablado en muchas oportunidades en mi perfil acerca de las clínicas que existen en los Estados Unidos de descontaminación de personas por los videojuegos. Y por ejemplo, este juego, el mm, Fortnite, es un juego que sí, atrae muchos tiros, atrae mucha impulsividad, atrae sí, mucho contexto de sí, agitabilidad. Y muchos niños han llegado al contexto de verse agitados, de verse un poco violentos y de golpear y tener sí. comportamientos disfuncionales que no son adecuados. ¿Tú consideras que una persona con TDAH con el aspecto hacia la impulsividad sería adecuado? A ver, es que depende. Es que a mí la pregunta sería que no debería preguntar solo que el videojuego, solamente sobre el videojuego, sino qué está aprendiendo mientras juega. Eso es lo Sí, que yo porque debería, cómo fíjate, influye yo, luego en yo tu no vida. Pero considero que sí, un niño que tiene un evidentemente, desorden. un juego que tú tienes, como tú seas una persona impulsiva, hiperactiva impulsiva, ese videojuego que te mantiene en alerta, luego va a agravar esos síntomas y va a hacer que estés mucho más impulsivo. Pero luego al final, es como yo digo, depende del contexto que haya fuera del videojuego. Porque eso, si al final lo tomas como un juego y ya está, pero si luego eso lo extrapolas a tu vida diaria, pues evidentemente sí. Puede generar mucha más impulsividad, mucha más hiperactividad en el niño. Al final, si no aprendes a gestionarlo. Ok, fíjate que aquí hay un comentario de Oscanuto que dice que para él no es partidario de que los videojuegos sean para los niños. Yo considero que los videojuegos tienen un contexto de agitabilidad en el cerebro de un niño que debería estar desarrollándose, tocando estructuras Sí, sensoriales, tocando arena, tocando plastilina, tocando otro tipo de cosas que manejando los dos deditos. Inclusive hubo hace mucho, ya mucho tiempo, que se habló de los videojuegos. Inclusive habían estudios en donde había niños, no con TDAH, niños normal, neurodiversos, en donde tenían inclusive malformaciones en los dedos porque cuando eran pequeñitos le daban una tabla y el niño estaba jugando con el videojuego y los niños desarrollaban más los deditos porque están todo el día dándole los deditos. ¿Ok? yo pienso que debería estar prohibido ¿Ok? hasta cierta Entonces, edad. de hecho, hasta lo que es la Organización de Salud decía que los niños hasta los 7 años deberían estar permitidos tocar una tablet.
como tal. ¿Por qué? Porque no tiene un desarrollo psicomotor como tal agregado. Claro. Y imagínate esa cantidad, con un niño chiquitico de meses, me parece un contexto surreal. Ahora, ¿qué pasa? El TDAH tiene una clasificación, la impulsividad, lo que son... Entonces, si nosotros hablamos de que él tiene la tendencia a la impulsividad, este tipo de juego debería estar vetado para ellos. ¿Por qué? Sí. Porque lo agitas hacia el contexto de que él no se controla, ve que el muñequito, al golpear, al lastimar, tiene poder, él va y hace repetición. La repetición va a ser inmediata. Todo te está ¿Ok? programando al final, todo lo Sí. que consumes te está programando. Entonces, vamos a estar claros de que el TDAH tiene algo. Él repite mucho el comportamiento y muchas veces, como le cuesta mucho llamar la atención en el contexto social, si el comportamiento no es adecuado, él va y repite. El compañero hizo algo inadecuado, yo lo voy a repetir, sin tener conciencia que esto puede traer una consecuencia. Entonces, este tipo de juegos que no son asertivos, yo considero que no pueden ser muy bien usados. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué son mal usados? Primero, porque el cuidador no observa los juegos. Segundo, porque los juegos son dados hacia a la deriva o porque el niño escoge el juego y no es supervisado. Ahora, si hay una ventaja de los videojuegos, la dopamina. ¿Qué piensas tú de cuando tú tienes esa dopamina baja, baja, baja y te pones a jugar? ¿Qué siente el TDAH cuando se pone a jugar? Pues siente vida, como diría yo. Y ahora me he dado cuenta de una cosa, y es que el cerebro con TDAH no busca más dopamina. Lo que busca es actividades capaces de mantener encendido ese sistema de motivación. ¿Y qué pasa con los videojuegos? Que los videojuegos ofrecen una recompensa inmediata, ofrecen novedad, ofrecen progreso continuo. Entonces es el caldo de cultivo perfecto para que tú durante un tiempo estés, pues, te sientas vivo. Entonces, la dopamina lo que hace es que participa sobre todo en la motivación, el aprendizaje y la activación por recompensa, y eso es lo que dan los videojuegos. Pero luego la impulsividad que nos provocan esos videojuegos lo que hace es que aumenta el riesgo de un uso problemático de eso. ¿Ok? Yo pienso que al final, inconscientemente, vamos buscando, ya sea en videojuegos o en cualquier tipo de sustancia, una manera de autorregularnos. ¿Ok? El problema es que perdona, eso cumple una función, es funcional en ciertos momentos, pero no adaptativo. Porque yo me he tirado todo esto no lo sabes de mí, pero yo tuve un intento de suicidio y yo estuve consumiendo hace 4 años, por eso empecé este camino, porque tuve un intento de suicidio y consumía sustancias de manera compulsiva y destructiva, ya sea comida, pornografía, da igual lo que fuera, droga, y ya acabé consumiendo en mi casa todos los días. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía los niveles de dopamina por debajo de lo basal, y por debajo de lo basal ya sabes lo que pasa, ahí entramos en estados de apatía, no le encontraba ningún sentido a la vida. Entonces, con eso, que yo no sabía que tenía TDAH, pues era lo único que me hacía sentirme vivo. Entonces, ¿Ok? no eran videojuegos, eran drogas, pero bueno, los videojuegos pueden hacer lo mismo. Pueden hacer que Así. durante unos momentos esos subidones te hagan aislarte de tu vida, pero luego eso no es adaptativo. Eso no se puede adaptar a una vida. Al final esos picos Exacto. luego tienen una bajada. Una Sí, y bajada. porque existe también, es lo que yo te digo, no hay un control del dinero, no hay un control de las drogas, no hay un control de los videojuegos. Y por eso tiene que haber un mediador que esté regulando este tipo de comportamiento. Porque Una si yo le corteza dejo, prefrontal le llamo yo. Una sí, por corteza eso prefrontal. tienes que tener a alguien que regule, porque si yo le doy, si tú estás trabajando y yo te doy un cartón que tiene una cantidad de euros, tú lo vas a gastar y lo vas a gastar y lo vas a gastar y cuando yo me venga a dar cuenta, tú no pagaste tu renta, no pagaste el teléfono, no pagaste Así esto es, porque así es. yo tengo que estar regulando todo el tiempo esto. Ahora, ¿tú crees que, por ejemplo, una persona, vamos a poner el caso que tiene, por lo general, el déficit de atención tiene problemas en la Mm. memoria inmediata? Por ejemplo, yo le digo a Eric, ve a la nevera y busca una leche y tómate un vaso de leche. Y él se fue al cuarto, se tomó el vaso de leche y todo eso, y se fue al cuarto y regresó otra vez a la sala. Y de repente yo le pregunto, mira, fuiste a la cocina y de repente no se acuerda de que se tomó la leche. No, y tiene este problema en la memoria, esa dificultad. ¿Tú crees que estar constantemente jugando, estar con los videojuegos, puede hacer que esta función de la memoria o de la atención pueda retroceder o lo ayuda a mejorar? ¿Crees que exceso de tiempo la hace estancar o la regulación bien dada lo puede ayudar?
Pues al final es como todo, al final el uso que le das. Un uso excesivo de algo lo que hace es agravar esas dificultades que ya existen. Porque, mira, también esto son preguntas que me hacen. Los videojuegos no causan TDAH. Que No, puedan, claro. sí, pero hay gente que piensa que causan TDAH. No, sí pueden agravar unos síntomas ya presentes, incluso en personas neurotípicas, sí pueden aparecer síntomas parecidos, como hiperactividad, falta de concentración. Pero entonces, yo lo que yo siempre digo es que si se desplaza al sueño, al ejercicio, a las relaciones sociales, al estudio, ahí es cuando hay un problema, cuando se Exacto. desplaza. Entonces, muchas veces el videojuego no es la causa del problema. Lo que es el espejo donde el problema ya existe y se hace más visible. Lo que hacen es que esos síntomas se agudicen más. Al final siempre según el uso que le des. Sí, y una de Lo las que yo cosas diría. cuando tú permites que la tablet sea realmente el regulador del niño, en donde tú haces que el niño esté con la tablet o con el computador o con el videojuego todo el tiempo y que él sea el que altere el comportamiento del niño y que el niño se pone desafiante o el niño no quiere hacer tal cosa porque no supiste manejar ese tiempo. Así es. Muchas veces la gente pregunta, ¿el manejo del tiempo de los padres es bueno para mejorar el TDAH? El manejo del tiempo de las pantallas es bueno para mejorar el TDAH. ¿Por qué? Pues si yo dejo a una persona, un joven, un adulto, lo que sea, con 8 horas con pantalla, él va a estar perdido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él va a estar pendiente del juego, porque él va a estar viciado todo el tiempo, porque no se va a mover, porque va a perder todas esas actividades que tú me estás diciendo de deporte, Eso es. no va a comer, Interfiere. no- Eso él va es a estar lo que pasa. enfocado en una sola actividad, que también no es beneficioso cuando la gente agarra y dice, bueno, lo voy a meter en 20 actividades deportivas, tampoco es el hecho de meterlo en 20 Tampoco actividades es la deportivas. solución. Ni es tanto ni mucho, es regularlo No. como debe ser. ¿Cuál sería el papel que tú crees que deberían tener los padres, los tíos, los hermanos en materia de los videojuegos en el TDAH? Pues mira, ¿Qué yo deberían siempre hacer digo que ellos? los niños aprenden más de lo que ven en casa que de las normas que escuchan. Entonces, al final, los primeros ejemplos somos nosotros. Eh, el primer ejemplo somos nosotros. Entonces, yo no soy padre, pero tiene que ser padre tiene que ser muy difícil, pero sí soy hijo con TDAH y mi padre tiene TDAH, entonces al final hay errores frecuentes como por ejemplo quitar la videoconsola de golpe, podría ser una de ellas, o cambiar las normas cada día, que no haya unas normas claras, que un día sea una cosa y otro día sea otra. Eso al final nos vuelve locos. O utilizar la pantalla como premio o castigo, que lo veo muchísimo. Yo lo entiendo, ser padre tiene que ser muy difícil, pero lo que no puede hacer es como premio, como castigo, dar pantalla, así por así. O quitar la pantalla como castigo, como premio darla. Entonces, luego, no dar ejemplo. Ese es el caso que diría yo, no dar ejemplo. Ellos están con su propio móvil y no dan el ejemplo. Ujú. O, no sé, podría ser eso. Prohibir al final sin enseñar autorregulación. Esa sería la norma clara. Que tú prohíbas algo, pero que no digas por qué lo prohíbes. Tú tienes que decirle las consecuencias que puede tener cada cosa, cada acto, dándole unas normas claras y unos límites claros. Eso es lo que yo diría, que haya coherencia. Tú no puedes decirle a tu hijo que es perjudicial el videojuego, pero luego te ve a ti con el móvil todo el día. Entonces Exacto. siempre tiene que haber una coherencia con lo que tú transmites, porque los niños son muy inteligentes. Los niños tú les dices algo y no lo van a hacer. Ahora, si tú haces algo, lo van a imitar. Muy cierto. Y fíjate que ellos mismos preguntan, eso es lo que tú estás diciendo. Ajá, tú no quieres que yo tenga celular porque tú consideras que yo no estoy apto, pero tú tienes el celular todo el día y almuerzas con el celular, cenas con el celular, duermes con el celular y no tienes tiempo para mí. Esa es otra cosa que también es un tema bastante importante, es qué tiempo tú utilizas de familia para estar con tus hijos, si muchas veces lo que estás más tiempo con el celular que con tus hijos. Muchas veces ocurre eso. ¿Cuánto tiempo duras tú en TikTok, en Instagram, en cualquier cantidad de redes sociales? Y, no, y de hecho lo podemos ver de repente, no en el momento de cenar, en el momento que ya terminamos de cenar, en donde estamos supuestamente viendo televisión, pero mamá está viendo Instagram, papá está viendo el correo, el otro está viendo lo otro. Y el niño con Yo digo TDAH una cosa, no yo digo está una viendo el cosa. teléfono porque el niño con TDAH no está preparado para tener un teléfono. Y yo digo, ¿los No. otros están preparados? Yo creo que nadie Además está que preparado en esa familia. la pantalla es el enemigo número uno de un cerebro TDAH, las pantallas. Y yo siempre digo una cosa, la tercera guerra mundial se está librando y es con nuestra atención.
Es con estos los dispositivos que nos tienen enganchados. Nos tienen enganchados. Yo a día de hoy ya sí hago detox y uso el móvil, pero cuando lo uso a lo mejor digo 1 hora, es que lo noto. Lo noto la baja energía, el cansancio, la frustración. Y para mí la Tercera Guerra Mundial está ahora y es con nuestra atención, nos la tienen robada. Exactamente. Ahora, un ejemplo, por ejemplo, ¿qué me puedes decir tú qué habilidades positivas o puedes ver en un niño con TDAH cuando lo ves en el dispositivo, en cualquier dispositivo? ¿Qué cosas positivas le ves? Pues mira, al final, pues que si es según el videojuego, como todo, pero por ejemplo, resolución de problemas, somos más Ujú. capaces. Sí, esa característica ya Eso sí está es en verdad. nosotros. Y la Está en inteligencia nosotros, aunque no artificial nos también nos ayuda. está en nosotros la creatividad, que ya está presente en nosotros, pero nos puede ayudar con la creatividad. Por ejemplo, otra cosa, el pensamiento estratégico. Pensar estrategias para hacer ciertas cosas que luego si eso lo extrapolas a tu vida, por ejemplo, imagínate un juego como el Minecraft. Si luego eso lo extrapolas a cómo organizas la mochila del colegio, pensando en el videojuego, te puede ser algo útil. También otra habilidad, el trabajo en equipo, la coordinación, el aprendizaje, la perseverancia también. Porque mira, un niño con TDAH, yo me acuerdo cuando me ponía a jugar y es que hasta que no consiga ganar, por ejemplo, una partida, no lo dejaba. Entonces, si todo eso luego lo extrapolas a tu vida diaria, pues pueden ser habilidades. Ok. De todas formas, el problema que yo veo aquí es que no es que un niño sea bueno jugando a algo, el problema sería que ese fuera el único lugar donde se sienta competente, en un videojuego. Sí, y yo fíjate una cosa, la dinámica social dice que esto es parte de la vida de los niños, los dispositivos, el teléfono, todo eso. Pero ¿qué ocurre? Se deja atrás las actividades que eran tradicionales. Por ejemplo, podían jugar con plastilina o podían jugar que a las cartas o podían jugar con un juego de mesa, se puede jugar con muchas cosas. Y eso se pierde Sí, porque por la dinámica familiar, en donde no se establece por comodidad de que es más fácil tenerlo en una así consola es, que tenerlo así en es. familia, porque la mamá también está con el dispositivo viendo Instagram o viendo TikTok y no tiene tiempo para eso, o el papá o está viendo cualquier cosa también en el TikTok o está en el televisor metido. Entonces, yo pienso que la dinámica también familiar ha cambiado. Aquí también Oscar Nuto nos dice, por ejemplo, el TikTok está hecho para Sí. hiperestimular. Ahora, por ejemplo, hay muchos padres que tienen todavía esta situación de tener dudas con los videojuegos y están preocupados por el tema. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? ¿Sería positivo? ¿Sería negativo? ¿Cuál es tu consejo para ellos? Mira, el consejo que le podría dar a los padres que están preocupados, yo diría que los niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes, padres curiosos y dispuestos a aprender con ellos. Ay, espérate, se me ha cortado. Eso es lo que necesitan los niños. Entonces, yo pienso que no debemos de educar para que los niños apaguen una consola cuando se lo ordenemos. Lo que tenemos que hacer es educarlos para que algún día sepan tomar buenas decisiones, incluso cuando nadie lo está mirando. Eso es lo que yo pienso que es. Más que la prohibición es educar a las personas, sobre todo con TDAH. Mira, uno de los mayores deseos de un niño con TDAH, te lo dice un adulto ya con TDAH que se sigue percibiendo como un niño, es recuperar su poder personal. Entonces, estamos hartos de normas, estamos hartos de prohibiciones. Lo que necesitamos es más comprensión, más amor y estar en presente. Al Ok, final, el amor es lo que pienso que lo cura todo. ok. Eso es lo que yo diría. Bueno, Ahora, y ya si nos llevamos al tema, perdón, si nos llevamos al tema de los videojuegos, ya más específico, también debemos de ver qué necesita estar cubriendo ese videojuego. Porque está cumpliendo una función que a lo mejor fuera del videojuego no se le está dando el vínculo familiar. Se siente querido en el videojuego, a lo mejor eso no lo ve fuera. Entonces, por eso muchas veces cuando prohibimos algo hay que mirar mucho más allá de la prohibición. ¿Qué está suplantando ese videojuego que en su vida real eh, no tiene? Porque seguramente cuando hay una adicción, no, cuando hay sí, una adicción podría decir yo, o cuando el niño está muy metido en videojuegos, seguramente en su vida diaria hay muchas carencias que por desconocimiento, por lo que sea, aquí no se buscan culpables, sino solamente somos personas que nunca nos han enseñado, sobre todo a vincularnos desde el amor, nos han enseñado a vincularnos desde las órdenes.
desde la prohibición. Entonces, muchas veces buscamos en los videojuegos una manera también de sentirnos válidos y de sentirnos queridos. Porque Ya cuáles son tus redes sociales para que la gente pudiera sí. seguirte. Y mientras tú vas copiando esas redes sociales, yo voy a cerrar aquí el live ¿En diciendo dónde, algo en muy dónde? Aquí importante. Donde dice